El método de búsqueda binaria está representado por un algoritmo que permite saber si un dato pertenece o no a una estructura de datos. Este método se aplica a estructuras ordenadas, ya sea en forma creciente o decreciente, y se basa en cercar al elemento buscado, determinando sucesivamente en qué mitad de la estructura hay mayor probabilidad de encontrar dicho elemento. Supongamos el siguiente vector de 10 elementos, ordenados en forma ascendente. Se quiere saber si el elemento 16 pertenece al vector y, de ser así, en qué posición se encuentra. El algoritmo básicamente primero calcula la posición media del vector en función del índice inferior 1 y superior 10. En este caso, esa posición es la 5. Y compara el elemento que estamos buscando con el elemento de esa posición media del vector, es decir, con el 9. Como los elementos comparados 16 y 9 no son iguales, el algoritmo determina en qué mitad del vector hay más probabilidad de encontrar el elemento. En este caso, como el elemento a buscar es mayor al que está en la posición media, 16 es mayor a 9, y el vector está ordenado ascendentemente, la siguiente búsqueda debe hacerse en la mitad superior del vector, es decir, en el subvector comprendido entre las posiciones 6 y 10. El proceso se repite. Se calcula la posición media entre los índices inferior 6 y superior 10. En este caso es la posición 8. Y se compara el elemento que estamos buscando con el de esta posición media del subvector. Como los elementos coinciden, 16 igual a 16, la búsqueda termina y el elemento se encontró en la posición 8 del vector. Hagamos una prueba de escritorio para explicar mejor el algoritmo de búsqueda binaria. Para empezar hay que conocer el vector en el cual se quiere realizar la búsqueda. Este debe tener elementos únicos, es decir, no deben estar repetidos y además deben estar ordenados, por ejemplo, en este caso en forma ascendente. También se debe conocer el valor a buscar en el vector, por ejemplo, en este caso el número 16. Con estos datos, los pasos a seguir son: en primer lugar, calcular la posición media del vector a partir del índice inferior y igual 1 y del índice superior j igual 10. Esa posición media será pos igual 5. Luego se evalúa la condición del ciclo de búsqueda compuesta por dos relaciones. La primera controla que el índice inferior se mantenga menor o a lo sumo igual que el índice superior. Y la segunda relación determina si el valor buscado es igual o no al elemento del vector en su posición media. Si esta condición es verdadera, significa que, por un lado, estamos dentro de los límites del vector y por el otro, que el valor buscado no fue encontrado todavía y hay que continuar la búsqueda. Para eso, dentro del ciclo, se determina en qué mitad del vector hay que seguir buscando. En este caso, en la mitad superior, dado que 16 es más grande que el elemento medio del vector, que es 9. De esta manera, el subvector para la nueva búsqueda queda comprendido entre las posiciones i igual 6 y j igual 10. Con estos nuevos datos se calcula la posición media del subvector, que ahora es pos igual 8. Al volver a evaluar la condición del ciclo, la segunda relación ahora es falsa, lo que significa que el valor ha sido encontrado en la posición 8 del vector. Supongamos ahora que el valor a buscar es k igual 12, el cual no pertenece al vector en cuestión. En esta situación, la búsqueda finaliza cuando el índice inferior es más grande que el índice superior, es decir, i mayor a j. En este caso se debe asignar un valor clave o señal a pos que indica que el valor buscado no pertenece al vector. Volviendo a la prueba de escritorio para este nuevo ejemplo, y suponiendo que realizamos todos los pasos previos hasta llegar a la situación donde i, j y pos coinciden en el mismo valor, en este caso 7, vemos que la condición del ciclo resulta verdadera. Por lo tanto, entra nuevamente al ciclo y al evaluar que el valor buscado es menor al de la posición media, decrementa en 1 al índice superior, lo que provoca que ahora j sea menor a i. La primera relación de la condición del ciclo es falsa y en consecuencia se sale del mismo y finaliza la búsqueda.
Este algoritmo necesita de una estructura condicional, un if, a la salida del ciclo de búsqueda que determine por cuál de las dos relaciones de la condición del ciclo se ha salido de él. Esta estructura condicional comprueba que el valor buscado no pertenece al vector y asigna un valor clave a pos. Este valor clave debe ser un valor fuera del rango de posiciones del vector. En este ejemplo, donde el vector varía de la posición 1 a la 10, se ha elegido el valor 0 como señal que indica que el valor buscado no pertenece al vector dado. Como conclusión, podemos decir que este algoritmo permite buscar elementos más rápidamente que el algoritmo de búsqueda secuencial, especialmente en estructuras grandes y para buscar valores que se encuentran en posiciones superiores del vector, al punto que en este ejemplo el valor 16 se encuentra con apenas 2 comparaciones, mientras que el algoritmo de búsqueda secuencial hubiera requerido 8 comparaciones, es decir, 4 veces más. Asimismo, podemos notar que detecta muy rápidamente cuando un elemento no pertenece al vector. Solo hay que recordar que este procedimiento se aplica solamente a estructuras ordenadas.